Las sectas son un tabú, están en el imaginario, pero incomodan, y nos traen preguntas, vacíos personales, presión del grupo, carisma del líder. En Jonestown, esa combinación terminó en tragedia masiva. Este no es un cuento sobre fe, es una crónica sobre control, obediencia y miedo. Bienvenidos al canal. Este caso que voy a contarles no lo conocía, pero cuando llegó la información a mis manos, empecé a investigarlo de tal manera que me resultó una historia totalmente fuera de serie. Ten en cuenta que lo que te voy a contar es demasiado crudo. La historia nos demuestra que siempre la gente puede llegar más allá. Fanatismo religioso o un líder que sometió su comunidad. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana, en un entorno marcado por la segregación racial y el fundamentalismo cristiano. Su padre, James Jones, regresó de la Primera Guerra Mundial enfermo por los gases de las trincheras. Según se decía, simpatizaba por el Ku Klux Klan, aunque no hay constancia de afiliación formal. De chico recogía animales de la calle y con una certeza precoz sobre su vocación, predicaba en el garage, sermones para perros y para los niños del barrio. Él mismo reconocía después que el pentecostalismo al que estuvo expuesto de niño fue una influencia profunda. En ese ambiente, Jones fijó dos obsesiones que lo acompañarían toda la vida: la integración racial y el socialismo. En 1954, como pastor asociado de la Lawrence Street Berkeley, la Asamblea de Dios, chocó con sus superiores por insistir en que feligreses negros se sentaran en las primeras filas. No tardó en formar su propia iglesia, primero la Community Unity Church y en 1955 Wings of Deliverance, que luego pasaría a llamarse The People's Temple Full Gospel Church. Su mensaje era de igualdad racial, por eso fue colocado entre los puestos de honor del Indianapolis Recorder, periódico afroamericano, y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis, con la misión de integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Según su esposa, ya para 1949, cuando se casaron, Jones era un comunista comprometido. Se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Joseph Stalin y con la Unión Soviética. A su mezcla ideológica la definía como socialismo religioso o socialismo apostólico. Más tarde, el socialismo llegaría a ocupar en su sistema el lugar de Dios Todopoderoso, el socialismo. En 1959 tuvo un hijo, Stephen Jones, y adoptó otros niños de razas diversas en lo que él llamaba su familia arcoíris. En 1960, el Templo de los Pueblos fue aceptado en la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. El Templo de los Pueblos nació en Indianápolis, Indiana, en los años 50, con el reverendo Jim Jones al frente y 140 seguidores. Dejaron el estado y se mudaron a Redwood Valley, en el condado de Mendocino, California. La mudanza tenía una promesa y un miedo. Jones creía que allí estarían a salvo si Estados Unidos era blanco de ataques nucleares. A finales de los 70, la consagración se redujo a menos de 100 y rozó la desaparición. Jones aseguró una afiliación con la denominación de los Discípulos de Cristo y el templo sobrevivió. Ese sello elevó su reputación y extendió su influencia en la costa oeste de Estados Unidos. La consagración volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Tras múltiples escándalos e investigaciones, Jones decidió levantar una comunidad utópica en Guayana, lejos de la intervención de las autoridades estadounidenses y de parientes preocupados de algunos miembros. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros de tierra al gobierno guayana, y los miembros del templo comenzaron la construcción de Jonestown, bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Jones regresó a California para animar a sus seguidores a mudarse a Jonestown. En ese periodo, su popularidad creció con fuerza. Pasó de 50 miembros en 1977 a más de 900 en su apogeo en 1978.
Muchos llegaron a Guayana convencidos de la promesa, un paraíso. Lo que encontraron fue trabajo extenuante y calor, 6 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 18. Todos, incluidos los niños, criaban animales y cultivaban alimentos para el proyecto agrícola del Templo de los Pueblos. La temperatura alcanzaba los 38 grados centígrados con frecuencia. Según exintegrantes, la comida era siempre la misma, arroz y legumbres, de calidad inferior a las que recibía Jones, que tenía alimentos refrigerados y separados del resto. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía diarrea grave y fiebres altas. La disciplina se aplicaba con castigos. A quienes se consideraba problema grave, se los encerraba en una caja de madera. Los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos. Guardias armados patrullaban el poblado día y noche para asegurar que las órdenes de Jones se cumplieran. La crianza era comunal. Los niños llamaban a Jones papá y veían a sus padres solo brevemente por la noche. Los adultos también lo llamaban padre. Desde los alrededores, incluido un oficial de policía, se reportaron palizas y un hoyo de tortura. Un pozo donde, a mitad de la noche, arrojaban a niños que no se comportaban. Jones los asustaba con un monstruo en el fondo. Lo que había era un hombre contratado por él, que tiraba y doblaba de las piernas de los chicos mientras descendían. Jones repetía que alguien podía destruir Jonestown y que la protección era el suicidio masivo. Por eso implementó las noches blancas, ensayos de obediencia para construir confianza en el pueblo, con la promesa de que, cuando esa confianza fuera suficiente, usaría veneno verdadero. Se dice que a los niños mayores los amarraban desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Oficiales de Guayana intentaron investigar estas denuncias, pero se les prohibió entrar en la comunidad. Con las facultades mentales deterioradas, Jones comenzó a arengar contra traidores y enemigos lejanos que, decía, querían destruir su sueño. Hablaba de amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, instauró pruebas de lealtad. 1 o 2 veces por mes impulsaba simulacros de suicidio masivo que incluían ingerir falsas pociones de veneno. A esos ensayos los llamó Noches Blancas. En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que, durante una de esas noches, se les dijo a todos que morirían y se los forzó a beber un jarabe sin endulzar que creían envenenado. Los pocos que vacilaron fueron obligados a tomarlo bajo amenaza. Si no cumplían, les disparaban. El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Lee O'Ryan viajó a Georgetown, a 240 kilómetros de Jonestown, con una delegación del Congreso, periodistas y disidentes del templo. El objetivo era claro: comprobar denuncias de fraude, lavado de cerebro, encarcelamientos y tráfico de drogas y armas. El 17 de noviembre, Ryan y su asistente lograron entrevistar a varios integrantes de la comunidad. La visita transcurrió en un clima cordial. A la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, algo se quebró. Algunos residentes le pidieron salir de la colonia con él. Ese gesto encendió a los más fanáticos. Para Jim Jones fue una traición imperdonable. Después, un ataque fallido con cuchillo contra el congresista tensó todo aún más. Alrededor de las 15 horas, Ryan y 14 desertores, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma, a 11 kilómetros al noreste. Ya dentro del avión, Layton abrió fuego y hirió a varios ocupantes. Minutos después, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon contra el avión. Asesinaron al congresista, a 3 periodistas y a una desertora, madre de 3 hijos que lograron huir, y hirieron a otros 9. Al cuerpo del congresista lo acribillaron y remataron con un tiro en la cara. Los supervivientes escaparon como pudieron, algunos hacia campos cercanos, otros se internaron en la selva y estuvieron 3 días perdidos hasta que los rescataron. Un par de horas después del ataque en la pista, Jim Jones dio la orden. Todos debían suicidarse. Testimonios y reconstrucciones, como el documental Índice de Maldad de Discovery Channel, sostienen otra lectura. No fue suicidio, fue homicidio masivo. Tim Carter asegura que Jones obligó a la gente a beber e inyectarse cianuro, empezando por los niños, a quienes les administró el veneno mezclado con alguna bebida, mientras algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus
sus madres para inyectarles la sustancia. Luego siguieron los ancianos. Jones hablaba al micrófono. La muerte solo es el tránsito a otro nivel. Esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Christine Miller, una de sus seguidoras, se opuso en voz alta. La callaron entre insultos. La presión del grupo, los guardias y la cadena de órdenes hicieron el resto. Niños, adultos y ancianos murieron por el cianuro. El total, 913 personas. A Jim Jones lo hallaron muerto entre otros 2 cuerpos. La causa, una herida de bala en la cabeza. No hay claridad sobre si fue autoinfligida o si obligó a alguien a dispararle. Las sectas incomodan porque no hablan de credulidad ajena, hablan de necesidades humanas, pertenecer, ser parte, que alguien prometa orden cuando todo parece caerse. En Jonestown, la promesa se volvió jaula, selva, aislamiento y una voz que ya no admitía disenso. Más allá de los titulares, la lección es concreta. Donde hay control total, las salidas se achican. Por eso, te cuento esto sin morbo, para reconocer las señales, el carisma que no se cuestiona, una comunidad que te corta del mundo con obediencia y miedo para entender cómo se llega a que un día tantos dejen de decidir. Jonestown no es una historia de fe, es una historia de poder. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Si querés tenés más videos para hacer serie. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.